Bienvenidos, alumnos de Connection Advance. En esta oportunidad desarrollaremos el tema 2, que consiste en lista de simplificación y características. Nuestro guía estudiantil, conformado por el tema 1, temas generales de simplificación. 2, secuencias de conversión del sistema. Y 3, la lista de simplificación para SAP S4 HANA versión 2022. Aquí hablaremos sobre temas generales de simplificación. Es una manera de llamar de manera macro, ¿sí?, a los cambios técnicos estructurales. Me refiero a la arquitectura de la base de datos y al suite como tal. Esto es como un escenario, una casuística que nos brinda esta descripción, ¿ya?, indicando, dice, ¿no? Para un cliente típico de ERP6 o SAP SC 6.0, nos indica para pasar a la edición local de SAP S4 HANA, requiere una migración de la base de datos a SAP HANA. Entonces nos dice, ¿no? La suite es como tal, el ERP 6.0 o SAP ERP. Para pasar ambos que son suite, nosotros, dice, necesitamos migrar a SAP HANA. O sea, la suite va a trabajar sí o sí con esta base de datos. Seguida de la instalación del nuevo código simplificado, aquí me detengo para ir familiarizándonos con el tema de simplificación. Esta palabra simplificación es un poco global, ¿sí? Global porque engloba muchas cosas en la simplicidad, ¿no? En la flexibilidad que nos brinda como herramienta. ¿Pero a qué me refiero? A la parte arquitectura de SAP. Dice, estos requieren cambios en la adaptación por parte del cliente. Bien, si nosotros tenemos estos cambios que se van a realizar a nivel de arquitectura y a nivel de funcionalidad, o en este caso me refiero a la suite, también va a sufrir un cambio. Por ejemplo, ¿no? Transacciones, algunas que son de la versión anterior, van a llegar a ser obsoletas. Aquí hablaremos un poco del maestro de materiales, ¿sí? Hablaremos en este caso, de manera general, datos maestros, ¿no? Tanto como maestro de materiales, maestro de proveedores, en este caso ya lo vamos a llamar business partner. Luego tenemos maestro de lotes y entre otros maestros más que vamos a poder abordar. Pero, ¿qué más nos dice? La lista de simplificación es una colección de elementos de simplificación. Ajá, entonces, si es una colección de elementos de simplificación, nos dice individuales que se centran en lo que debe tenerse en cuenta a lo largo de un proyecto de implementación. Debajito y resaltado dice nota SAP. Esto para comprobaciones previas relacionadas o comprobaciones de códigos personalizados. Las notas SAP, conversábamos en el tema 1, que son funcionalidades estándar que te ofrece SAP. En este caso es un proceso futuro que vas a aplicar a tu proceso inicial que tienes, pero es de acuerdo
al requerimiento que tiene tu proceso en un momento dado. ¿Sí? Entonces, dice, la simplificación está bastante ligado a la parte haciendo un llamado, ¿no? A las notas de SAP o notas SAP se le conoce. Entonces, para cada escenario que no te permite avanzar o es restrictivo en ese proceso, necesitamos aplicar de las notas SAP. Esta funcionalidad forma parte de la simplificación y así para poder impactar en el negocio, ¿no? O en el proceso comercial. Aquí tenemos la estructura de manera global o de manera general. De manera bien centrada tenemos el SAP HANA, el on-premise, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí vamos a tener que llamar a la base de datos. Aquí nos referimos a SAP HANA que mencionábamos. Aquí está ubicado. Pero para contemplar, ¿sí?, esa funcionalidad nos vamos a apoyar de las notas SAP. Entonces, este trabajo va a tener que interactuarse siempre para llegar a este punto de acá. ¿Sí? Entonces, en este contexto, nosotros al momento de instalar o de migrar a S4 HANA, necesitamos aplicar este proceso de manera simplificado o este proceso a realizar en un proceso de cambio, ¿no? O de migración. Bien. Aquí tenemos la parte de secuencia de conversión del sistema. Nosotros explicábamos en el slide anterior, ¿no? De manera global el proceso de migración. Y ahora aquí tenemos cuál es esa secuencia de conversión del sistema. Vamos abordando de partes por partes, ¿sí? Para darnos una mejor claridad en este entorno. Dice, SAP proporciona un proceso para la conversión a S4 HANA, una descripción general de las herramientas, las fases y las actividades involucradas en el proceso. Entonces, vamos conociendo el proceso. Tenemos dos fases grandes donde poder abordar. Uno es la fase de preparación. Preparamos al sistema como tal. En este caso nos referimos tanto a la arquitectura y a la funcionalidad. Y luego pasamos a la parte de la realización o fase de realización. Pero, ¿qué contempla dentro de la fase de preparación? Aquí, requerimientos como propios o como tal del sistema. Luego tenemos planificación de mantenimiento y luego tenemos controles previos. Y aquí tenemos en esta parte preparación del código personalizado. ¿Ya? Hasta este punto abordamos como la fase de preparación. Ahora entendamos desde este punto de vista o de manera traducido, ¿no? En nuestro lenguaje común o en nuestro proceso de entendimiento, cuando nos llama o cuando nos dice requerimientos del sistema, nosotros necesitamos establecer, en este caso, la completa arquitectura, qué es lo que vamos a soportar, ¿sí? En este caso, todo la parte de la instalación, ¿sí? Y esto a la par, el siguiente fase sería planificar dicho mantenimiento. Aquí estamos preparando el sistema como tal, o lo que se necesita durante este proceso. Pero esto necesita un mantenimiento continuo.
y tiene que ir, ¿no? ¿Cómo se va a realizar dicho mantenimiento? Mantenimiento a la base de datos, mantenimiento de algunas funcionalidades, ¿sí? Mantenimiento de roles y entre otras cosas más, ¿ya? Aquí necesitamos controles previos. Posiblemente la parte técnica nos va a pedir ciertas cosas por el incremento del volumen de datos, ¿sí? Y eso se va a hacer regularmente. Entonces nosotros tenemos que realizar estos controles como tal. Luego pasamos a la preparación del código personalizado. Realmente, ¿qué es lo que necesitamos? Integrarnos posiblemente con otras plataformas, quienes alimentan nuestra base de datos o en este caso las funcionalidades que pueden integrar a nuestros procesos. Entonces, preparamos cómo nos integramos en esta parte. Y luego pasamos a la fase de realización, nos dice, ¿no? Administrador de actualizaciones de software, ¿ok? Entonces nosotros pasamos a administrar, ¿sí? En este caso los software como tal que tenemos y también los que necesitan controles, las integraciones con otras plataformas, con otros sistemas, necesitamos realizar. Luego pasamos a la parte final de la fase de realización, dice las actividades de seguimiento específicas de la aplicación. Nuestra base de datos y la funcionalidad, como es el suite, necesita un seguimiento específico, ¿sí? Y esto vamos a retroceder a la parte de atrás, ¿sí? Para poder entender un poco más. Lo que vamos a realizar es la inicialización de migración de FI. Por ejemplo, ¿no? Aquí es algo, digamos, puntual que estamos hablando. Y en este caso, la parte financiera lo vamos a personalizar, en este caso, sus datos. Ahora retrocedemos por la parte de la fase de preparación y entender un poco más. ¿Qué hacemos en la fase de preparación? Dice, actividades de preparación para aplicaciones cruzadas y aplicaciones específicas. ¿Sí? ¿A qué nos se refiere cuando nos dice aplicaciones? ¿No? Aplicaciones cruzadas se refiere a las transacciones, a las funcionalidades, a los procesos que tiene de manera estándar o que en este caso que nos ofrece SAP de manera predeterminada. Pero nosotros podemos tener algunas aplicaciones o algunas funcionalidades, desarrollos específicas de cada empresa. A esto nosotros lo vamos a llamar, ¿sí? La lista de simplificación o lo vamos a llamar el paquete, ¿ok? Que debe contemplar esta fase. Entonces, ¿qué nos dice aquí, no? Aquí se va a iniciar la preparación de datos financieros. Esto es como un ejemplo puntual que vamos a realizar, ¿sí? Aquí tenemos como actividades migración de base de datos, actualización de software y conversión de datos. Por ejemplo, ¿no? Si decimos que nos vamos a integrar con otras plataformas, otros sistemas, nosotros necesitamos migrar esos datos posiblemente a una nueva funcionalidad que vamos a hacer dentro o en este caso la integración como tal. Y luego la actualización, ¿no? En este caso de nuestro propio sistema, cómo se va a ir actualizando, ¿no? Y por último, esto se va a convertir a nuestra data o en este caso administrada adentro de nuestra base de datos. Aquí tenemos la lista de simplificación para SAP S4 HANA versión 2022. ¿Ya? Nos dice, la lista de simplificación para la versión 2022, vamos a partir de la inicial y el paquete de funciones 1. Consiste en lo siguiente. Hablábamos de los elementos de simplificación o lista de simplificación,
pero nosotros mencionábamos en los slides anteriores que estos son elementos, ¿bien? Porque ya viene un paquete, ¿no? Llamamos a la funcionalidad de estándar y luego esto va a ser aplicado, ¿sí? Estos elementos mediante las notas SAP. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Un impacto comercial. ¿A qué nos referimos al impacto comercial? ¿No? ¿O a qué refiere esta parte cuando dice impacto comercial? Si bien es cierto, mencionábamos, es un nuevo proceso que se va a implementar y este Nota SAP, ¿no? Es parte de estos elementos de simplificación, es una funcionalidad más que le vamos a agregar, ¿no? Pero esto tiene un enfoque o este tiene un fin. Aquí tenemos dos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Uno, enfoque de socio comercial. Para nosotros poder enfocarnos al socio comercial, que es el BIS Partner, anteriormente llamábamos maestro de proveedores, maestro de clientes, ¿sí? Cuando refería a maestro de proveedores o a los proveedores, teníamos que registrar los datos referentes al proveedor, tales como, ¿no? La condición de pago, en este caso las cuentas de mayor, la ubicación fiscal, las cuentas bancarias, ¿no? La organización de compras administrada, la sociedad como tal asignada. Estos datos nosotros tendríamos que registrar, ¿sí? Es más enfocado a los interlocutores, totalmente independiente. Por otro lado, teníamos al maestro de clientes, igual la ubicación fiscal, la cuenta asociada, las condiciones, la organización de ventas, ¿sí? La sociedad, y entre otros datos más referentes al cliente. Pero en ese 4 HANA nos olvidamos de esa parte. Lo que lo centraron aquí es con una sola transacción y algunas funcionalidades que se va a enfocar a la parte sociocomercial, eso es como se llama Business Partner, sociocomercial, va a ser vinculada o va a ser aplicada mediante este nota SAP o es un número de nota SAP que aplicar. Esto es lo que nos está mostrando, esto es un ejemplo, ¿sí? Luego la parte o el segundo ejemplo sería la extinción de la longitud del número de material. La descripción y la aplicación es mediante esta nota SAP. Cuando hablábamos en la versión anterior, que es el SAP SC o SAP ERP, que conocemos como tal, la longitud del campo, ¿sí? Del campo número de material o campo de material, ¿sí? Era de 18 caracteres. En ese 4 HANA se ha ampliado, es de 40 caracteres. Entonces fue aplicada mediante esta nota SAP. Pero ¿qué nos genera esto, no? Mira, lo que nos dicen nuevos conocimientos posteriores. Lo que mencionábamos es una nueva funcionalidad. Ahora, si de acuerdo a la simplificación que nos brinda SAP, nos dice, esto es tu paquete de simplificación o esta es la lista de simplificación que debes considerar al momento de implementar, ¿no? S4 HANA, la versión 2022. Esto va aplicado desde la versión 15.11, ¿no? 15.11, 16.10, 17.09, 18.09, 19.09, 2020, 2021 y 2022. Esto ha ido evolucionando, ¿ya? Con algunas notas más. Y nosotros obteníamos estos nuevos conocimientos posteriores, ¿no? Aplicábamos esta parte. Pero, ¿qué pasa si se restringe esos procesos, necesitamos algo más o no funciona de acuerdo a la descripción que nos da la nota SAP? Por ejemplo, si nos dice va a tener un input
al elemento A y va a tener como output, ¿ya? Al elemento B y C. En teoría, eso tenemos, o ese alcance tenemos en la nota SAP. Si eso no aplica mediante la combinación de n notas SAP, por ejemplo, dentro de una empresa, y luego, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Si no aplica, ¿no? Pero ya aplicamos la nota SAP y no da, no se ejecuta como tal. Nosotros vamos a generar un ticket por impacto de los negocios. ¿Y eso hacia quién va? Hacia SAP, señores. Pero aquí en SAP nos hablamos y estamos hablando del producto, ¿ya? Y estamos hablando, en este caso, de la empresa, de la creadora de SAP SE. Entonces, a estos señores, nosotros le enviamos el ticket por el impacto de negocios. Es decir, ¿no? No contempla el alcance de las notas SAP aplicadas dentro de nuestra corporación. Eso es lo que vamos a indicarle a SAP. Y SAP nos tiene que dar la solución, porque te dice, ¿no? Todo lo que haces debe estar aplicado en base, digamos, a estas reglas. Y si es que no funciona, generamos el siguiente proceso, ¿sí? Y SAP responde a 3 días, 2 días, ¿sí? Responde. Bien, muchas gracias.